Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hoy estamos en el lunes 29 de marzo, último lunes de este mes y el primer lunes de Semana Santa. Un lunes que nos incita o nos propicia para entregarnos a la fe, a los que somos, bueno, con fe cristiana. El primer lunes también de vacaciones. Hablando de vacaciones, pues un gran saludo para la doctora Elisa que nos está viendo. Justamente me mandaba un mensaje y me decía: Iván, los estoy viendo, estoy descansando como muchos de ustedes lo están. Mi nombre es Iván Quijada, yo los voy a estar acompañando todos estos días y hoy tenemos un tema súper interesante, el cual es las secuelas del COVID-19. Los invito a que veamos la cápsula de este día. A un año de la pandemia, con más de 20 millones de personas contagiadas en el mundo, mientras la comunidad científica busca una vacuna efectiva contra el SARS-CoV-2, los médicos tratan de entender las consecuencias a medio y largo plazo que puede provocar el virus a aquellos que han estado expuestos. Una serie de estudios publicados en los últimos meses y la observación clínica de profesionales que están en primera línea ofrecen claves sobre las posibles secuelas de la enfermedad. No obstante, es imposible determinar en este momento si esas posibles secuelas identificadas son temporales o permanentes. Se sabe, por ejemplo, que algunos síntomas pueden persistir, no solo en los casos más graves de la enfermedad, y que además del daño a los pulmones, el SARS-CoV-2 puede afectar el corazón, los riñones, el intestino, el sistema vascular e incluso el cerebro. Para conocer más sobre las secuelas del COVID, ya están nuestros expertos que nos ampliarán el tema. Sin duda alguna, un tema que hace un par de años ni siquiera lo mencionamos, pero es un tema que frecuentemente lo mencionamos en cada vez que nos reunimos, cada vez que podemos conversar con alguien sobre el COVID, y es un tema que sin duda alguna tratamos de aprender cada día más. Curiosamente, casi hace un año estábamos con todo esto, ahora ya vemos una pequeña luz, ¿verdad? Ya tenemos alguna pequeña esperanza que esto de a poco pues se vaya acabando. Es un tema, bueno, le llamamos secuelas del COVID-19. Tenemos, como siempre en Salud TV, nos vestimos de gala con grandes invitados. Tengo a mi tocayo, al doctor Iván Solano Leiva, infectólogo. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Iván, y un placer estar acá en Salud TV y éxitos. Gracias, doctor. Y también pues tenemos a la doctora neumóloga Mercedes Gallego. Gracias, doctora. Mucho gusto, gracias. Igual, gracias por la invitación, ¿verdad? Y esperamos poder aportar para el público. Nosotros comenzamos bien curiosos, doctores. ¿Todavía no se van a tomar vacación o se van a tomar un par de días de descanso en esta Semana Santa? Pues nos vamos a tomar un par de días, esperemos que la situación lo permita para poder descansar también, gracias. Doctor Iván, ¿se va a tomar su vacación? Sí, jueves a domingo más. Ok, pero creo que siempre con las recomendaciones del caso y con todo lo que hemos aprendido del COVID-19. Quizás, doctora, ¿qué podemos hablar del COVID? Aunque ya de a poco lo hemos conocido un poquito más, ¿qué nos puede mencionar sobre el COVID-2019? Bueno, sabemos que ya estamos así como tú lo dijiste, Iván, a un año casi que en nuestro país, ¿verdad? Estamos a un poquito más de un año de que el primer caso reportado, el 18 de marzo, pero el virus, pues, diciembre de 2019 apareció por primera vez. Hemos ido aprendiendo, hemos ido, ¿verdad?, avanzando, nos han ido diciendo cómo es el comportamiento del virus, cómo es el comportamiento de la enfermedad, pero considero que tenemos cosas bien claras, ¿verdad?, sobre la transmisión, por ejemplo, pero todavía hay mucho más. Hay estudios que se están llevando a cabo y estamos aprendiendo y está saliendo muchas cosas nuevas. Lo que al principio se decía hoy ya no es tan real, entonces tenemos que ir siempre estudiando, viendo cómo va evolucionando esta enfermedad. Lo que sí es bien claro es que la población tiene que tener bien presente que el virus, de lo que hemos llevado hasta la fecha, está todavía afectando a la población, tenemos casos nuevos todavía, pero también lo cierto es que tenemos también las medidas de cómo poder prevenir, cómo poder disminuir el riesgo de contagio, cómo cuidar a nuestra población más vulnerable.
Entonces, usted lo decía, tú le decías al principio, de vacaciones, pero las vacaciones también debemos de seguir tomando mucho las medidas de prevención. El distanciamiento, ¿verdad?, es quizás de lo más importante, el uso de mascarilla en lugares públicos, cuando salgamos, pues hay que utilizarla, y la limpieza de manos, ¿verdad? Eso es vital, básico, sencillo, pero que son medidas de prevención, porque la mejor medida realmente para el virus es evitar contraerlo. Es increíble, doctor Iván, que al final de lo que hemos ido aprendiendo, medidas tan sencillas como lo decía aquí la doctora, han hecho grandes cambios para bien. El hecho de lavarse las manos, el hecho de la mascarilla, esto es hablando mucho de cómo ha venido evolucionando lo que sabemos del COVID. Sí, claro, como decía la doctora Mercedes, ya está bien establecidos los mecanismos de transmisión y que son vías respiratorias. Este virus no se transmite por alimentos, no se transmite por que se me pega el virus o por picada de zancudo, etc. Y el que nosotros implementemos este tipo de medidas de prevención dentro de nuestros hábitos diarios, pues también se ha demostrado a nivel mundial también que el impacto de otras enfermedades respiratorias que tienen los mismos mecanismos de transmisión han disminuido. Y me refiero, por ejemplo, al impacto que este año pueda estar causando la gripe por influenza, ¿verdad?, que es una enfermedad que también se transmite por eso, pero que, por ejemplo, recién Estados Unidos y los países del hemisferio norte acaban de terminar su periodo alto de gripe por influenza y se vio la disminución importante de nuevos casos y de muertes debido a una complicaciones o bien por una gripe por influenza, debido a este hecho, ¿no? Y sabemos que en Estados Unidos, sobre todo con la administración anterior, ¿vea?, mucha gente no ha utilizado las mascarillas, ¿vea?, por decisiones erróneas y promociones erróneas que venían del Ejecutivo, ¿no? Así como estamos viendo hoy en Brasil, por ejemplo, donde su presidente también promueve el no uso de la mascarilla, y vemos que Brasil ahora es el país que en todo el mundo tiene la mayor cantidad de casos de la COVID-19 y mayor cantidad de mortalidad, no ha pasado a ser el primer lugar. De tal manera que si nosotros implementamos estas medidas de prevención que ya han demostrado ser altamente eficaces, vamos a disminuir la probabilidad de que yo me vaya a infectar de COVID-19. Y el llamado a continuar haciendo. Nosotros como médicos ya hemos recibido la vacuna, afortunadamente, contra la COVID, pero eso no significa, hemos recibido la primera dosis, y eso no significa que debamos a bajar la guardia, ¿verdad? ¿Cuántas dosis son, doctor? Para los que no estamos tan informados, ¿cuántas dosis? Va a depender de la vacuna, pero generalmente las vacunas que en El Salvador se están colocando son 2 dosis. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca la segunda dosis se pone 12 semanas después de la primera. La vacuna de Pfizer-BioNTech, que vino ya, es a las 3 semanas. Y la vacuna CoronaVac, que recién se recibió ayer un lote, es 4 semanas después de la primera dosis. Esos son los esquemas, y para estar completamente protegidos debemos de recibir las 2 dosis. Perfecto. Doctora Mercedes, increíble lo que el doctor Iván nos mencionaba por acá. Era el punto que muchas enfermedades han disminuido, y popularmente uno escucha, es que hoy me enfermo menos del estómago, hoy ya no tengo tanta gripe, porque ahora en estas condiciones que estamos, que nos dé una gripe tradicional, uno pues obviamente se preocupa, sí. Pero popularmente uno dice, me enfermo menos. Lastimosamente, pues sí, son medidas que siempre debemos de haber tenido, ¿verdad? Independientemente hubiera o no coronavirus. El coronavirus, sí, de las cosas positivas que siempre debemos de ver en las situaciones que se nos presentan, en la gravedad que hemos tenido, pues es una cosa positiva, ¿verdad? El uso de la mascarilla, el lavado de manos ha disminuido también las enfermedades gastrointestinales. Acordémonos que venimos ya para la época de la alza de enfermedades como la salmonelosis, las enfermedades gastrointestinales, que también, así como lo mencionaba el doctor Iván, así como la influenza se ha visto que ha disminuido por el uso de la mascarilla, también las enfermedades gastrointestinales, pues podemos tener ese beneficio con el uso de las medidas adoptadas por el COVID, pues nos sirven para otro tipo de
enfermedades. No, realmente es increíble lo que un par de cambios pueden hacer. O sea, realmente mejorar los hábitos higiénicos. Yo por aquí lo quiero plantear. Ahora, doctor, quizás como para ir entrando de a poco en el tema, consecuencias. Cuando llamamos consecuencias, a veces uno se puede remitir a algo que me afecte o que me está afectando a causa de. Cuando he tenido consecuencias del COVID, ahora que pues un año hay gente ya sobreviviente, gracias a Dios, con todo esto, pero ¿qué primeras consecuencias puede comenzar a tener estas personas? Bueno, en primer lugar decir de que hay que saber qué tipo de enfermedad nos dio. Si nos dio una enfermedad leve, una gripe por COVID, es diferente a si a mí me da una neumonía por COVID. Por un lado, luego también están las complicaciones agudas que nos puede dar la enfermedad y las complicaciones crónicas que ya estamos viendo. Entonces, en ese sentido, es así como podemos hablar de que hay diferentes tipos de secuelas. La persona que ha tenido una enfermedad leve, una gripe, generalmente lo que más se queja es un agotamiento fácil. Es decir, de aquello que, como yo les explico a los pacientes, como que si las baterías me desconectan a las 3 de la tarde, yo ya me siento que me levanté con las baterías puestas, pero a las 3 de la tarde las personas se sienten que quieren dormirse, quieren acostarse, porque como que se han hecho mucho trabajo. El agotamiento fácil es de las secuelas más importantes. Otra secuela que puede decir las personas o que pueden quejarse es también de un dolor que queda un dolor en la espalda, dolor de espalda. También pueden quedar con esto. Además, podemos ver que tienen trastornos del sueño. Hoy, recientemente, la semana pasada creo que salió un artículo donde hablaba de los trastornos de ansiedad, trastornos del sueño que muchas personas están experimentando posterior a la COVID, ¿no? Pero también hay personas que afortunadamente no presentan ningún tipo de secuelas. Por ejemplo, su servidor, yo tuve una neumonía grave por COVID, estuve en cuidados intensivos y afortunadamente yo no quedé con ninguna secuela. Yo a los 21 días después de mi enfermedad yo me reintegré al trabajo y no todo lo que hemos escuchado no lo experimenté yo afortunadamente, pero sí hemos tenido casos también de personas que han tenido secuelas y bien importantes. Doctora Mercedes, aprovechando el testimonio, experiencia del doctor, porque a una gente puede tener más secuelas que otro, ¿hay una causa probable, hay una teoría en la que nos podemos basar o de qué depende? Lo que el doctor mencionaba, depende de la gravedad, ¿verdad?, con la que nos dio el COVID y qué órgano nos afectó. En la gran mayoría, en el 80% de los casos, así como dijo el doctor, es leve. Y aún los leves experimentan secuelas a largo plazo, pero son secuelas que no amenazan la vida o no afectan muy grandemente la calidad de vida de esta persona. La fatiga, la falta de energía, a diferencia del doctor, a mí me dio un COVID leve, pero después la fatiga, la sensación de que no tiene energía. Muchos dicen, hay a todo nivel, la pérdida del cabello. Entonces hay una serie de secuelas que puede dejar la enfermedad, pero va a depender de la gravedad y del órgano que afectó la enfermedad en el momento que se presentó. Desde el punto de vista pulmonar, cuando hay una neumonía moderada, grave, que ameritó ingreso, que ameritó oxígeno suplementario, muchas veces pueden quedar secuelas, cicatrices, que nosotros llamamos fibrosis del pulmón, ¿verdad? Puede dejar una patología que llamamos bronquiectasia, que son como dilataciones bronquiales, que hace que acumule moco o flema y la persona quede con síntomas más crónicos de tos o de falta de aire, que es quizás uno de los principales motivos porque las personas disminuye su calidad de vida, no pueden regresar a su hábito que tenían previo a la enfermedad y entonces hay falta de aire, disnea desde el punto de vista médico y eso es lo que lleva al paciente a consultar muchas veces y para eso se están implementando ya medidas para disminuir esa secuela, esa complicación y poder restaurar a la persona, ¿verdad? Poderle dar la calidad de vida que tenía antes, pero hay secuelas a nivel cardiovascular, hay secuelas a nivel neurológico, hay secuelas a nivel de piel,
¿verdad? A nivel dermatológico, hay en cada uno de los sistemas podemos tener síntomas o secuelas que se prolongan por más tiempo, en unos más, en unos menos, ¿verdad? Pero va a depender de la afección en ese momento y también del tipo de paciente, de la vulnerabilidad del paciente, de los factores de riesgo que tiene el paciente. Se espera que sea más en los mayores o en los que tienen otras comorbilidades, pero hay jóvenes que previamente estaban sanos que también han quedado con ciertas secuelas. Y a eso quiero llegar, doctora. Realmente muy interesante lo que vamos aprendiendo de a poco, metiéndonos en este tema de la consecuencia, porque hay mucho sobreviviente del COVID. Como decíamos, algunos los atacó de una manera un poco más fuerte, de repente un poco leve, pero probablemente hay una consecuencia. Bueno, vamos a continuar con esto y más después de la pausa comercial. Regresamos en unos minutos. Bienvenidos a este avance informativo de nuestra emisión del mediodía de Telenoticias 21. Familiares de salvadoreña asesinada en México se reúne con representantes de la Cancillería. Comienza a distribuirse lote de vacunas contra el COVID-19 que arribaron ayer al país. El ambiente continuará muy cálido, refrescando por la noche y madrugada. Estas y otras noticias las tendremos en la edición del mediodía de Telenoticias 21 con Brenda Vázquez. Estás viendo Salud TV. COVID-19 tiene sus secuelas, hay muchos sobrevivientes y qué mejor manera que escuchar el testimonio de un sobreviviente para ver cómo le ha pasado y cómo está sobrellevando este proceso. Mi nombre es David Bolaños, yo fui positivo a COVID el año pasado y pues mi experiencia con esta enfermedad podría decirse que fue uno de los momentos más difíciles que he pasado, ya que cuando me dieron la noticia, pues uno se asusta, ¿verdad? Cuando uno se da cuenta que es positivo. Ya de allí pues vino un cansancio que me costaba hacer cosas, o sea, tareas muy sencillas, se me hacía difícil desarrollar y así fui sobrellevando la enfermedad. Más que todo lo que me afectó a mí fue un cansancio extremo. A pesar de que había dormido bien toda la noche, durante el día siempre sentía un gran sueño, pero igual seguí los pasos que me recomendaron, tomé los medicamentos y así pude salir adelante y gracias a Dios no pasó a más. Actualmente las secuelas que creo que aún presento es que como que el sistema inmunológico no me quedó como lo tenía antes, ya que antes no sufría yo de ninguna alergia y ahora a veces cuando pega bastante frío en las mañanas siento alergia en la nariz y como que me cuesta un poco respirar. Más que todo eso ha sido las secuelas que me quedaron de esta enfermedad. Qué interesante siempre es poder escuchar el testimonio de alguien, ¿verdad? Independientemente sea lo que haya vivido, porque como dicen, de las vivencias pues ganamos experiencias, pues y también así aprendemos nosotros. Ahora, doctor Iván, yo me quedo con dos cosas. La doctora Mercedes mencionaba que también puede atacar otros órganos, si es que yo entendí bien, u otros sistemas, y pues también aquí nuestro participante nos comentaba pues que hasta de repente se le había podido bajar el sistema inmune, o sea, ataca, ¿cuáles son las secuelas en otros sistemas u órganos? Bueno, ya lo explicará más ampliamente la doctora, pero ya lo introdujo también, pues la COVID-19 puede darnos secuelas a nivel de cualquier órgano del cuerpo, ¿no? Y yo quisiera agregar algo y que es bien importante, aparte de los factores que la doctora mencionaba, como del por qué unos quedan y otros no con secuelas, yo creo que algo sumamente importante tiene que ver
con el momento en que nosotros consultamos al médico. ¿Vea? La consulta temprana, ¿vea? Sin aquel temor de que, porque como bien decía la persona que nos da el testimonio, cuando le dieron la noticia, el gran impacto que él sintió. Pero cuando escuchamos su noticia, su testimonio pareciera que fue una COVID leve lo que él tuvo, no tuvo una enfermedad grave. Entonces, muchas personas, precisamente desde el punto de vista psicológico, cuando les dicen, mire, usted tiene COVID-19, se les viene el mundo para abajo. Como que si les dijeran, mire, usted tiene un cáncer, mire, usted tiene un VIH. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo nosotros afrontamos esa situación? Y es ahí donde ha fallado mucho la educación de la población. Decirle, bueno, mire, el 80% de los casos son casos leves. ¿Verdad? Y solo aquellas personas adultas con factores de riesgo pues pueden complicarse. Y este grupo de personas debe estar atentas entre el día 5 y 10 de la enfermedad, porque todos los casos de COVID-19, incluso los que luego se vuelven graves, comienzan con una enfermedad de vías respiratorias superiores, o sea, comienzan como una gripe. Y entonces la gente debe entender, porque también muchas personas dicen, está leve esto, pero son diabéticos, son hipertensos, tienen otros factores de riesgo y se descuidan a veces. Y entonces, yo siempre les digo a los pacientes, entre el día 5 y 10, con factores de riesgo, deben de estar atentos a signos de alerta. Y eso es un factor. Si yo consulto de manera temprana, cuando ya comienzo con los signos de alerta, ¿verdad?, de que la cosa ya se va a pasar de una gripe a una neumonía, entonces yo voy a disminuir la probabilidad de tener secuelas. Y fíjense que, mi ejemplo, yo, mis primeros 5 días, solo fueron manifestaciones de fiebres elevadas y dolor de cuerpo. Tomé la decisión, bueno, mi esposa tomó la decisión y me dijo, mira, te veo deshidratado por la grande fiebre, nos vamos para el hospital. Yo no sabía que el día 6, el día siguiente, yo comenzaba con la insuficiencia respiratoria, pero ya estaba en el hospital. Y yo creo que eso también fue un factor sumamente importante, de que se consultó en el momento oportuno para evitar secuelas. En cambio, hemos tenido pacientes que se les ha dicho, debe de ingresarse. Usted está con sospecha de neumonía y se puede complicar. No hicieron caso en su momento y muchos de ellos o fallecieron, o bien quedaron con secuelas que la doctora nos va a explicar más ampliamente de la fibrosis pulmonar. Personas que eran económicamente activas. Y yo tengo un caso ahí que para mí es dramático porque una persona de 60 años cuyo trabajo es andar supervisando en el campo, vea, por ser un ingeniero él y tener proyectos de este tipo, que él tuvo la neumonía y quedó con la fibrosis pulmonar. Se le recomendó consulte a un neumólogo para iniciar la rehabilitación cardiopulmonar, siga estas indicaciones, mantengámonos en comunicación, pero no lo hizo desafortunadamente y ahora es una persona que depende de oxígeno las 24 horas y su trabajo, su calidad de vida, que es lo que decía la doctora, se vino para abajo. Entonces esas son las cosas bien importantes que la población, yo quiero transmitir ese mensaje. Si yo tengo signos de alerta y mi médico me dice, mire, usted está presentando aumento de la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno se le está viendo para abajo, ingrésese, no tengamos temor de ingresar y sigamos la recomendación, porque eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte o la calidad de vida que yo pueda tener posteriormente a sufrir la enfermedad. Doctora Mercedes, la importancia de consultar y, bueno, a veces en el ámbito profesional que yo me manejo me toca trabajar mucho con parte de actividad física y cuando hemos tenido pacientes post-COVID, lo primero que nos dicen es que no puedo regresar porque me siento muy cansado. Al menos yo me doy cuenta me canso rápido, me cuesta recuperarme rápido, llego a la fatiga en el ejercicio mucho más rápido porque me ataca los pulmones, tengo entendido yo. Bueno, queda, si el paciente, una de las complicaciones o de las secuelas post-COVID, pues la fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar es una respuesta del organismo a toda esa injuria inflamatoria que se dio a nivel sistémico, a nivel pulmonar, es que es como una reparación que hace el organismo, ¿verdad? En afán de
superar esa fase aguda, tratar de ir cicatrizando. Pero hay que actuar, así como dice el doctor, inmediatamente para disminuir el riesgo de esa secuela crónica. A la fecha, realmente nosotros, los pacientes que han quedado con los síntomas de falta de aire, con los síntomas de poca energía, son los que necesitan, los que todavía no han recuperado su oxigenación, que lo vemos a través de la saturación de oxígeno, son los candidatos a recibir la rehabilitación pulmonar o la rehabilitación cardiopulmonar. En el caso de la rehabilitación pulmonar, le enseñamos al paciente a cómo optimizar, ¿verdad?, ese trabajo respiratorio, a cómo utilizar su diafragma para disminuir la sensación subjetiva de la falta de aire y poder mejorar su saturación, su calidad de vida. Y fortalecemos los músculos, tanto los músculos respiratorios, principalmente el diafragma, que es el encargado del 80% de nuestra mecánica respiratoria. Área, estamos hablando de acá, del músculo que parece un domo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y que ese músculo, cuando nosotros respiramos, tiende a descender para aumentar la caja torácica y que poder recibir, ¿verdad?, nuestra oxigenación. Entonces, ese mecanismo se altera en los pacientes que han padecido COVID, sobre todo con una neumonía moderada o grave, o que han ameritado ventilación mecánica, que han solo el hecho de la afección del COVID, más si el paciente ha ameritado una ventilación mecánica, ha tenido que estar en UCI, se usan esteroides, se usan medicamentos para poderlo sedar, que eso nos hace mayor afección a nivel muscular, tanto músculos respiratorios como músculos periféricos, se debilitan sus músculos de miembros inferiores, de miembros superiores, y esto hace que su calidad de vida, cuando sobrevive a la fase aguda del COVID, va en detrimento. Entonces necesitamos tomar intervención en ese punto para que nosotros recuperemos función pulmonar. El testimonio que nos dijo, aparte que podemos retomar lo de la rehabilitación, es bien importante, porque dice él, cuando le dieron la noticia se asustó. Entonces el impacto emocional por todo lo que oímos, ¿verdad?, del COVID, de las noticias, las redes sociales, que muchas veces lo que se dice no es completamente científico o real, hace que la persona le dé pavor, ¿verdad?, y afecta emocionalmente. Y esa afección emocional disminuye también, ¿verdad?, el desarrollo de esta persona en su entorno. Solo al aislarse ya hay una afección. Y los que han estado en una UCI, en un hospital, donde han visto, donde han recibido medicamentos, donde han visto cómo ha venido la enfermedad en otros pacientes, también quedan muy afectados psicológicamente, psiquiátricamente. Hay una depresión, hay una ansiedad. Esa es una secuela que estamos viendo del COVID, que también debemos de intervenir desde el momento que tenemos a un paciente con síntomas agudos, ¿verdad?, para poderlo llevar después fuera del entorno hospitalario o de la fase aguda de la enfermedad, a tratar de recuperar. Creo que lo importante para ambos, creo yo, es que las secuencias se dan en todo tipo. Estamos hablando de los pulmones, de otros sistemas, pero qué increíble saber, o qué importante saber, que también la parte emocional y me afecta, porque me puede afectar a muchas enfermedades, ¿verdad? Entonces, bueno, creo que lo más importante, lo que hay que destacar, es que se puede rehabilitar. Creo yo que eso sería un punto de partida. Pero vamos a una pausa comercial, regresamos en unos minutos y comenzamos a hablar de cómo podemos rehabilitar todo esto. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos hablando un poco más sobre las secuelas del COVID. Yo al doctor lo veo muy activo, doctor. Yo le vamos a hacer una evaluación física y creo que la va a superar ahí con creces. Realmente las secuelas las ha manejado muy bien a nivel pulmonar. Sí, definitivamente. Yo creo que también me ha ayudado. Quiero decirles que yo practico senderismo. Entonces, desde antes de la COVID yo practicaba senderismo, desde 2014. Yo creo que tal vez algo debe haber funcionado. ¿Cómo influye la condición física? Que ya vamos a revisarlo por acá. Pero doctor, quiero aprovecharlo, su especialidad obviamente, sistema inmunológico se ve afectado. ¿Qué tiene que hacer la persona, si es que yo entendí muy bien? Porque una de las secuelas es que mi sistema inmunológico se ha afectado, o es un rumor esto. No, esa es una leyenda urbana. Obviamente, durante el momento
que yo tengo la enfermedad, mi sistema inmunológico está trabajando. Pero de que yo quede con mis defensas bajas y todo esto que la gente acostumbra a decir, doctor, deme vitaminas o qué puedo hacer. No, vea, eso no es cierto. Vea, es más, nuestro sistema probablemente quedará agotado un rato, ¿va? Porque estuvo en combate con ese virus, ¿vea? Pero si nosotros nos alimentamos, tenemos la oportunidad de alimentarnos bien, con una dieta balanceada, pues ahí va a venir todo esto, ¿no? Por ejemplo, el uso de multivitaminas, ¿vea? Que es tan común que muchos médicos prescribimos estos multivitamínicos, que la vitamina C, que la vitamina D y todo eso. Eso en realidad ya está demostrado científicamente que ni me previenen la enfermedad de la COVID, ni sirven para el tratamiento de la enfermedad de la COVID. ¿Vea? De tal manera que en lo personal yo no lo prescribo. ¿Vea? Y si yo, vuelvo y repito, bueno, creo que tú eres especialista en esa área, ¿vea? Si yo tengo una dieta balanceada, ahí vienen todos los suplementos nutricionales. Ahora bien, si yo soy una persona que no, por alguna enfermedad, mi apetito se ha quitado y todo esto, ¿vea? Y es largo, crónico, ahí sí yo podré necesitar estos suplementos nutricionales para mantener. Y creo que esa es la línea y se aplica también en el deporte, que la suplementación con vitaminas siempre va a tratar de complementar la carencia si hay en la dieta o si hay alguna afectación específica que hay que corregir. Pero ahora, doctor, nos alimentamos saludablemente, pero también creo yo que no hay que tener malos hábitos de vida, y se me ocurre a mí que si estoy con secuelas post-COVID, creería que el alcohol hay que bajarle, creería yo que el cigarro hay que bajarle, me atrevo a decir que hay que tratar de dormir más temprano para evitar una fatiga que normalmente me la puede dar, tenga o no tenga COVID, esos hábitos que estoy mencionando. Por supuesto, y sobre todo, ¿cómo se llama? Si yo soy una persona que antes de la COVID yo hacía algún tipo de ejercicio, pues para eso está la visita, que sí es sumamente importante, la visita post-COVID, ¿vea? Sobre todo con los neumólogos y cardiólogos, para que me haga una rehabilitación cardiopulmonar y seguir un proceso, porque también a veces hay muchas personas que hacían mucho ejercicio previo y quieren volver a reiniciar sin una guía, ¿vea? Y eso puede causarles hasta problemas en su salud, porque se ven imposibilitados y además frustración también. De ahí la importancia. Y eso quiero que me ayude, doctora Mercedes. Creo que le explicaba o le comentaba tras cámara que muchos pacientes llegan referidos y le dicen, no puedes hacer ejercicio en 2 meses, en 3 meses, o hay otros médicos que dicen, no, ya regresé a hacer ejercicio. ¿Cuál sería su indicación o recomendación para esta gente post-COVID? Bueno, igual, ¿verdad? Si nosotros tenemos un paciente o una persona que tuvo un COVID severo, que ameritó cuidados intensivos, probablemente incluso va a ameritar todavía que utilicemos oxígeno domiciliar, tenemos que evaluar la capacidad, ¿verdad?, funcional de este paciente. Hoy en día tenemos pruebas sencillas para ver realmente cómo él va recuperando. Ahí sí nos tenemos que valer tanto de la evaluación clínica que hagamos del paciente, su oxigenación, pero también hay pruebas sencillas. Nosotros ponemos y hacemos un test de caminata al paciente, un test de caminata de 6 minutos, donde nosotros es un reflejo de como las actividades de la vida diaria de este paciente, de ver si él tiene la capacidad, si su oxigenación no se baja, si su corazón no se altera más, porque también una de las secuelas del COVID es a nivel cardíaco, el paciente queda con taquicardia, el paciente dice, tengo muchas palpitaciones, hago pequeños esfuerzos y mi corazón se acelera, hago pequeños esfuerzos y mi falta de aire aparece. Entonces lo evaluamos. Sí, hay pacientes que sí pueden llegar a meritar, ¿verdad?, evaluaciones con estudios, hacerle un test de caminata, hacerle un electrocardiograma, o pueden llegar a meritar un ecocardiograma para valorar realmente en qué momento este paciente podemos empezar a reinsertarlo lo antes posible. Pero en la rehabilitación pulmonar nosotros evaluamos al paciente y lo que vamos haciendo es poco a poco, ¿verdad? Uno de los objetivos principales de una rehabilitación es primero la educación al paciente, que el paciente conozca su enfermedad, sepa, ¿verdad?, los límites que le da la enfermedad. Hacemos la evaluación funcional y empezamos
con cuestiones bien básicas y bien sencillas, como es enseñarlo a respirar con el diafragma, a que ese diafragma se fortalezca para que él tenga menos falta de aire. Y lo rehabilitamos con ejercicio nuevamente, o sea, haciéndolo gradual. Eso es importante lo que el doctor decía, que muchos, incluso unos hacían antes del COVID, otros no hacían nada, pero después del COVID todos quieren hacer ejercicio para recuperarse. Muchas veces eso es contraproducente. El ejercicio es un ejercicio que debe de ser en un paciente que ha tenido COVID, que ha tenido secuelas pulmonares, debe de ser medicado, paulatino, progresivo, ir valorándolo. Sí tiene que haber una consulta con el médico, con el especialista, para que vaya dando las pautas. Para que le ¿verdad? autorice, Para doctor, que le diga, bueno, estamos ya, ¿verdad?, en la capacidad de que podemos ya regresar a nuestras actividades normales, ¿verdad? Pero en la gran mayoría, como dijo el doctor, o lo dijimos antes, el 80%, pues sí va a ser rápida la recuperación. Hay un 5% de pacientes que sí nos quedan con muchas secuelas, que han sido los más graves, ¿verdad? Que eso sí tenemos que meterlos a un programa formal, ¿verdad?, que puede durar de 8 semanas a 24 semanas, poderlo llevar para que se recupere su calidad de vida. Ahora, yo estoy aquí con la inquietud y con la curiosidad de cuando me hablan ejercicios de rehabilitación. ¿Esos son, doctora, si podemos tener algunos ejemplos? ¿Es que se pone a caminar al paciente en el consultorio? ¿O es la manera como o se trabaja la respiración por el diafragma un minuto? ¿Cómo son esos ejercicios? Le enseñamos al paciente a respirar con el diafragma, a hacer una respiración diafragmática, o le llamamos reeducación de la respiración, a que utilice más su diafragma y no utilice sus músculos accesorios, que no levante sus hombros para respirar, ¿verdad?, sino que utilice su diafragma, que haga una expiración lenta y prolongada para que el aire salga despacio, y que sus actividades, y le enseñamos al paciente, tiene que aplicar técnicas de ahorro de energía. Okay. Es decir, no voy a pretender hacer lo mismo que hacía antes, ahorita que tengo una secuela post-COVID. Entonces le enseño técnicas de ahorro de energía. Yo tengo que hacer primero mis actividades planeadas, ¿verdad? No hacer cosas a la carrera, sino planeadas, pensadas. Y cuando yo voy a hacer una actividad o en movimiento, trato de hacerlo cuando yo saco el aire en expiración prolongada, ¿verdad? Inspiro con el diafragma, expiro lentamente y ahí hago mi actividad. Quiero caminar, meto aire en el diafragma y al expirar hago mi actividad de caminata, de bicicleta, de lo que yo tenga que hacer, de hacer actividades de la vida diaria, de barrer, trapear, las amas de casa, lo pueden hacer con esa. Hay que reeducar, rehabilitar. Hay que reeducar y hay que orientar. Hay que educar al paciente para que pueda, ¿verdad?, tener una recuperación más rápida y menos frustrante, porque el paciente quiere, cuando no está orientado, educado, lo hace, se cansa y ya no lo hace y tiene miedo. Y entonces se va desacondicionando más ese paciente. Entonces, a eso tenemos que educar y orientar al paciente. Doctor Iván, y retomo lo que la doctora Mercedes nos estaba diciendo ahí, y quizás me quiero poner en el contexto de que tuvimos un paciente post-COVID, obviamente, pero digamos fue una afectación, quiero llamarle yo como moderada. Viene él y nos está viendo ahorita y dice, pero ¿en cuánto tiempo voy a recuperar mi normalidad? Que creo que es una pregunta muy difícil porque depende de cada uno. Pero ¿hay alguna fecha, doctor, que uno dice, en 2 meses vas a estar bien, en 3 meses vas a estar bien? ¿Hay alguna fecha estipulada para el que nos está viendo que dice, cuándo me voy a sentir normal o cuándo me voy a sentir completamente bien? Y es que va a depender, es bien difícil dar una respuesta así, precisa, pero va a depender del caso. Si la gran mayoría de personas tuvieron una enfermedad leve, pues a los 15 días después de que tuvo la enfermedad leve, esa gripe, pues van a salir de su aislamiento domiciliario y deben de ir comenzando su actividad normal. Pero diferente a aquel que tuvo una neumonía severa, que ya la doctora estuvo hablando, y aquí es bien importante que la gente quede con ese concepto. O sea, si yo tuve una neumonía, yo tengo que tener una visita post-COVID para ver cómo está mi función pulmonar. ¿Vea? No aquel que tuvo la gripe, ¿vea? ¿De acuerdo? Ahora, tratando de responder también a lo que me planteabas, por ejemplo, si yo he tenido agotamiento, que me canso fácil, eso no lo podemos determinar. Ahí depende mucho de cada organismo. Hay unos que incluso, como le digo, su servidor tuvo una neumonía grave, pero yo no me sentí ese agotamiento fácil. Entonces,
va a depender de cada quien. Y otro aspecto que tal vez, y ahí sí me compete como especialista en enfermedades infecciosas, yo sí voy a meter mi cuchara yo también en esa visita post-COVID a las personas que han tenido neumonía, y que han tenido una neumonía grave, moderada, pues deberían de, y si no se han recibido las vacunas contra la prevención de gripe por influenza o la prevención de neumonías, la vacuna contra el neumococo, deben de recibir la vacuna. ¿Vea? Y se recomienda generalmente un mes después de haber sufrido la neumonía. O si yo soy una persona que desarrolla una enfermedad leve por la COVID, pero tengo factores de riesgo, ¿vea? Como ser diabético, problemas cardiovasculares, problemas renales, problemas hepáticos crónicos, pues también, aunque yo no haya desarrollado la neumonía, pero yo tengo indicación para recibir la vacuna de influenza y la vacuna de neumococo, debo de hacerlo. Finalmente, decir que para que la gente nos comprenda de qué hablamos de esa rehabilitación pulmonar, es similar cuando yo he tenido un derrame cerebral, por ejemplo, que yo me quedé con algún problema para mover una parte de mi cuerpo o problemas de habla. Es lo mismo, me están enseñando nuevamente a través de diferentes técnicas que yo pueda volver a hablar, que yo pueda volver a movilizar la parte de mi cuerpo. Porque si yo no hago eso, entonces lo mismo sucede con la rehabilitación pulmonar. ¿Vea? En caso de yo he tenido un evento, un derrame cerebral, yo no voy a poder mover mi parte bien, etcétera. Entonces, de ahí la importancia de poder asistir con los colegas especialistas, en este caso del área pulmonar, los neumólogos, para que evalúen cuál es el estatus y cómo me voy a mejorar. Qué importante es orientarse. Yo realmente creo que me voy quedando en este bloque con la orientación, con la sugerencia y con la personalización de cada uno. Pero bueno, vamos a seguir aprendiendo un poco más sobre el COVID, bueno, de las secuelas del COVID-19. Después de esta pausa comercial, regresamos en unos minutos. Estás viendo Salud TV. Este segmento a mí siempre me encanta porque nos hace interactuar e insisto, las mejores preguntas las hacen ustedes. Entonces quiero comenzarlas a leer. Entiendo que tenemos preguntas de WhatsApp. Vamos a comenzarlas a revisar. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. ¿Cómo saber si ya me dio COVID? Hasta el momento no he tenido ningún síntoma. Muchas gracias. Bueno, básicamente ahí es a través, como sabemos que muchas personas son portadores asintomáticos, de la enfermedad, la mejor manera es que se tome la prueba de RT-PCR, para saber si tengo COVID en fase, porque he tenido contacto con alguien, por ejemplo, algún familiar que salió positivo. La mejor prueba de hacérsela es en los primeros 14 días, la RT-PCR. Generalmente en las primeras semanas del último contacto que yo pude haber tenido con esa persona positiva, hacerme la prueba. Ahora bien, si yo en ese momento yo no he tenido ningún contacto con nadie y quiero saber, bueno, no vaya a ser que ya me haya dado y yo ni me di cuenta, entonces están las pruebas de detección de anticuerpos, de tipo IgG, sobre todo me van a salir positivas y eso me va a decir que yo ya tuve la COVID. Hay alternativa para tener un poquito más de tranquilidad, pero creo que tenemos otra pregunta, me dicen por acá. Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es Melissa, soy madre de un bebé de 5 meses. Mi pregunta es, si yo contraigo COVID, ¿siempre podré dar leche materna a mi hijo? Gracias y feliz día. Qué pregunta más interesante. Sí, yo si quiere... Sí, ahí me ayudan ambos. Definitivamente no está contraindicada el seno materno, así que yo invito a la señora Melissa a que le continúe dando a su bebé seno materno. No es mecanismo de transmisión eso. No. Pero ahí la cercanía también tiene que La cercanía sí, ¿verdad? Pero la leche en sí, la lactancia. El acto de la leche materna no le va a transmitir. Ahora bien, y lo sabrán mejor los pediatras, o sea, es sumamente difícil que tú le puedas decir a una madre, mire, evite el contacto con su bebé. Es sumamente, afortunadamente, los bebés y los niños
pequeños no desarrollan alguna enfermedad severa. Son con contadas excepciones. Pero ahí mi llamado sería que, poniendo el ejemplo de Melissa, que Melissa hable con su pediatra, con el pediatra del niño, qué recomendaciones adicionales puede. Pero obviamente no le podemos decir, deje darle pecho o aíslese y deje al bebé ahí. Sobre todo por la edad que tiene. Por supuesto, 5 meses. Es un bebé, pues, está en la etapa de la lactancia materna exclusiva. Bueno, que hable con su pediatra, decían aquí, pero qué buenísima información nos daban por acá. Revisamos si tenemos otra pregunta. Buenos días, excelente programa, gracias, de verdad. Tengo una pregunta. ¿Qué debería hacer si estuve en contacto cercano con una persona que tiene COVID-19? Saludos y bendiciones. Bueno, quizás acá es casi continuidad de lo que mencionaba el doctor. Si yo he sabido que tengo contacto con una persona que ha tenido COVID, pues primero vigilarme, monitorizarme, hacerme la prueba, ¿verdad? Que es el hisopado nasal o faringio para ver la PCR, ¿verdad? La reacción en cadena de la polimerasa, RT, para poder saber si yo he contraído la enfermedad, para saber si tengo la enfermedad. Entonces, primero es tomar las medidas. Si yo he sido contacto de alguien positivo, pues tengo riesgo. Si he tenido un contacto cercano o cohabito con la persona, pues es un riesgo bien alto que puedo contraer la enfermedad. Entonces yo debo de solicitar o agendar una prueba. Sí, creo que lo importante es tomar las medidas para evitar un posible contagio para tomar las medidas. Y yo agregarle un poco, doctora, lo que usted dice es aislarme. Aislarse. O sea, pensar que puede ser. Puede ser hasta no demostrar lo contrario. Y ese es el problema que a veces hemos visto, que muchas personas no, incluso se siguen presentando al trabajo aún con proceso catarral, ¿verdad? No puede ser. Si estamos en pandemia, el virus está ahí, si yo tengo síntomas leves, carraspeo, mocosera, y además tengo el antecedente que mi familiar o un amigo fue reportado positivo y yo estuve con un contacto de riesgo con él, y ya podemos hablar que es un contacto de riesgo, pues yo debo de aislarme, la primera medida, no presentarme a trabajar aunque yo no tenga síntomas en ese momento, y hacerme la prueba para descartar. Ya una vez se ha descartado, entonces yo Tengo que ser consciente, doctor. Por eso la importancia de la educación. Responsable. Yo creo que la población debe de saber orientarse y ser responsable. Y un llamado también a las empresas a que comprendan eso. Vean. O sea, hablar a la empresa, decir, mire, yo he tenido esto, no me voy a presentar a trabajar. Y entonces también el equipo de recursos humanos de cada empresa debe comprender eso, porque va a ser más problemático que esa persona que no llegó a trabajar va a llegar a contagiar a los demás si lo obligamos a ir a trabajar, y se nos va a caer la empresa en cuanto al funcionamiento que pueda Perfecto. tener. Yo creo que tenemos una última pregunta, si es que la podemos revisar. Hola, buenas tardes. Tengo una pregunta. Quisiera saber qué tan probable es que contraiga el virus si ando con el cabello suelto. ¿Hay alguna probabilidad de que el virus se pegue en él? Un abrazo y feliz lunes. Bueno, no hay probabilidades. El cabello no es un transmisor, ¿verdad? No es un fomites. Como decía el doctor, hay muchas leyendas. Y al principio, ¿verdad?, que no conocíamos de la patología, se hablaba de muchas situaciones de riesgo, pero hoy en día, pues a través del cabello, ni que nos toquemos el cabello, y no se contrae. Sí, y ahí aprovechar, al principio tomábamos demasiado esas famosas medidas de que yo iba a entrar a mi casa y me tenía que desnudar prácticamente y cambiar de ropa, ir a bañarme de manera inmediata. Ya está demostrado que no es necesario hacerlo. Vea, el virus no anda colgado de nosotros. Okay. No es una pulga que se salta de un lugar a otro, así que eso ya es increíble todo lo que hemos ido aprendiendo y evolucionando, como toda enfermedad. Creo que a la manera va pasando el tiempo, pues vamos aprendiendo un poco más. Bueno, doctores, quizás en manera de conclusión, doctora Mercedes, ¿qué podemos concluir de todo esto como un último mensaje para nuestros televidentes? Bueno, primero pedir la evaluación, la orientación, la consulta oportuna, también adoptar hábitos, ¿verdad? Buenos hábitos, que eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Adecuada alimentación, ejercicio, no tabaco, no alcohol,
pues eso nos va a ayudar a recuperarnos de las secuelas que pudo haber dejado el COVID a todo nivel, ¿verdad? Pulmonarmente principalmente, que es mi especialidad, es hacer la consulta oportuna para poder implementar un programa que rehabilite lo antes posible y disminuya las secuelas y las consecuencias del COVID a largo plazo. Pero adoptar hábitos, ¿verdad? Buenos hábitos, creo que eso es importante, mantener un adecuado peso, evitar la obesidad, eso es importante. Y yo hago un llamado a la población que tenemos virus todavía, que no ha terminado la pandemia, así que sigamos optando por medidas de prevención, por medidas de distanciamiento, aunque suene trillado, realmente es importante para nosotros como personal de salud, que hemos estado ya un año viviendo esta situación, pedimos comprensión y pedimos responsabilidad a la población. No bajemos la guardia. Que no bajemos la guardia. Y yo le agregaría a lo que ya dijo la doctora, lo cual refrendo en 100%, de que no existe ningún medicamento que me pueda prevenir que yo me infecte, ¿vea? Ni ningún tratamiento de los que tantos hemos escuchado. La ivermectina, la acitromicina y las multivitaminas que vienen en el famoso kit de medicamentos no funcionan para prevenir ni para el tratamiento de la COVID-19. Lo que nos puede funcionar es nomás para darnos una tremenda gastritis que hemos visto, que la gente sufre a veces. Así que ese es... Doctor, muchas gracias de verdad por su tiempo, por enseñarnos tanto, por poder aprender y conocer un poco más sobre esta enfermedad. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos en unos minutos. Estás viendo Salud TV. Bueno, y lo que aprendimos de este programa fue, si lo podemos resumir en varios puntos, es que es importante lavar nuestras manos con agua y jabón, pero también es importante lavar nuestras manos con alcohol gel. Fácil, nos las lavamos con los dos instrumentos que dijimos y pues nos va a ayudar muchísimo, como lo hemos aprendido este día. También es importante mantener el distanciamiento social. ¿Qué pasa? No perdamos la guardia, a veces nos comenzamos a confiar, ya lo vemos tan común, pero el distanciamiento social se comprobó que nos puede ayudar a evitar este virus. Usemos la mascarilla, tan fácil, tan bonito que también se ve. Ahora hay de todo tipo de colores, de todo tipo de estilos, así que la mascarilla es clave e importante de la prevención. Y obviamente mantener una alimentación balanceada es tan sencillo, tan fácil y tan práctico de hacer. Así que bueno, nos despedimos por este día y nos vemos el día de mañana conociendo y aprendiendo un poco más sobre salud. Nos vemos. El COVID-19 aún sigue con nosotros, por lo cual debemos mantener el protocolo de seguridad. Lavar nuestras manos con agua y lavado la mayor cantidad de veces posible. Usar alcohol gel. Desinfectar superficies constantemente. Usar mascarilla. Distanciamiento social. Y finalmente, si no es necesario salir, quédate en casa. En estas vacaciones, recuerda siempre cuidar de ti y tu familia.